Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero, ¿qué pasa cuando la historia fue borrada? Hoy te voy a contar una historia que casi nadie conoce. Una historia que no aparece en tus libros. Una historia que pudo cambiar el mundo. Antes de Cristóbal Colón, antes de Europa, un emperador africano reunió miles de barcos y se lanzó al océano más peligroso del planeta y nunca volvió. Parte 1. El Imperio Olvidado. Para entender esta historia tenemos que viajar al siglo XIV. África no era pobre, África no era débil, África era poderosa. Existía un imperio llamado Malí. Mientras en gran parte de Europa la gente luchaba por sobrevivir, en África Occidental existía un imperio cubierto de oro. No es una metáfora, no es una exageración, era literal. Bajo la tierra del imperio de Malí dormían algunas de las minas de oro más grandes del mundo. Tanto oro que durante siglos casi la mitad del oro que circulaba en Europa venía de ahí. El oro no era solo para joyas, era poder, era respeto, era influencia. Cuando Malí hablaba, el mundo se escuchaba. Malí era un puente entre mundos. Desde el norte llegaban caravanas del desierto con miles de camellos. Traían sal, telas, libros, especias, conocimiento. Desde el sur salía oro, marfil, madera, alimentos, artesanías. Eran rutas peligrosas, semanas bajo el sol, días sin agua. Pero valía la pena, porque Malí era el corazón del comercio africano. Los emperadores de Malí no vivían como reyes comunes, vivían como leyendas. Palacios cubiertos de telas finas, salas con columnas doradas, servidores por cientos. Pero lo más impresionante no era lo que tenían, era lo que regalaban. Mansa Musa, por ejemplo, regaló tanto oro en un viaje que provocó inflación en otros países. Sí, arruinó economías solo por ser generoso. Ahora viene la parte que casi nadie conoce. Malí no era solo rico en oro, era rico en ideas. En la ciudad de Timbuktu existían bibliotecas gigantes. Miles de manuscritos, libros sobre matemáticas, medicina, astronomía, filosofía, religión, derecho, escritos a mano, copiados uno por uno, protegidos como tesoros, mientras que otros quemaban libros, aquí los cuidaban. Las universidades no eran chozas, no eran improvisadas, eran universidades reales. La más famosa, Sankore, con profesores, con alumnos, con exámenes. Venían estudiantes de todo África y del mundo árabe, para aprender, para debatir, para pensar. Malí era una fábrica de sabiduría. Así que imagina esto, un imperio lleno de oro, con rutas comerciales gigantes, con bibliotecas, con universidades, con poder. Y en medio de todo eso, un emperador que no estaba satisfecho, que quería más, que quería saber qué había después del horizonte. Y por eso se lanzó al océano. El emperador obsesionado.
Nadie sabe su nombre real. Algunos lo llaman Abubakari, otros simplemente el emperador perdido. No le interesaba el poder, no le interesaba el oro. Tenía una sola pregunta: ¿qué hay después del océano? Todos le decían lo mismo: no hay nada. Pero él no lo creía. Parte 3. La primera flota. Mandó construir cientos de barcos, madera, telas, alimentos, agua. Miles de hombres partieron. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. En los puertos del Imperio de Mali, algo nunca antes visto comenzaba a formarse. Día tras día llegaban hombres de pueblos lejanos, de ciudades ricas, de aldeas olvidadas, todos con una misma misión: ir a donde nadie había ido. Carpinteros construían barcos sin descanso, martillos golpeando la madera, cuerdas tensándose, velas siendo cosidas. El puerto no dormía, era una fábrica de sueños. No eran solo marineros, habían comerciantes, soldados, exploradores, traductores, jóvenes, ancianos. Algunos se despidieron sin llorar, otros no pudieron. Madres abrazando hijos, esposas tocando por última vez sus rostros, padres prometiendo volver. Muchos sabían que tal vez no regresarían. Los barcos iban llenos hasta el borde: sacos de arroz, frutas secas, agua, carne salada, semillas. También llevaban animales, gallinas, cabras y herramientas, porque no iban solo a explorar, iban a sobrevivir. El día llegó, el mar estaba en calma, el cielo silencioso. Miles de personas se reunieron en la costa, nadie hablaba, solo el sonido del agua. Uno a uno, los barcos comenzaron a moverse, las velas se inflaron, el viento empujó y la flota se alejó, como una ciudad flotante perdiéndose en el horizonte. Los primeros días fueron tranquilos. Habían risas, historias, esperanza. Por las noches miraban las estrellas, las usaban como mapas, soñaban, pero con el paso de las semanas todo cambió, las olas crecieron, el viento se volvió cruel, el sol quemaba, el agua escaseaba. Algunos se enfermaron, otros comenzaron a dudar: ¿y si no hay nada? ¿Y si morimos aquí? El miedo empezó a viajar entre ellos. Entonces ocurrió. Una mañana el mar se volvió extraño. El agua se movía de forma diferente, como si respirara, como si jalara. Los barcos comenzaron a separarse. Algunos giraban sin control, otros desaparecían entre olas. Los hombres gritaban, las velas se rompían. La flota se estaba rompiendo. Nadie entendía nada. No había mapas, no había brújulas, solo mar y más mar. Barcos chocando, gente rezando, gente llorando, y uno a uno fueron desapareciendo. Días después, solo quedaba uno, un barco dañado, vacío, silencioso. Los sobrevivientes habían visto morir a todos, habían visto barcos tragados por el océano y regresaron, no como héroes, sino como fantasmas. Cuando llegaron al puerto, nadie celebró, nadie aplaudió, solo miradas vacías. Ellos contaron lo que pasó y el emperador escuchó sin decir una palabra. Pero en su mente algo se había encendido. Meses después, los sobrevivientes dijeron: el mar se tragó a todos. Había una corriente que absorbía los barcos. Era como un abismo. El emperador escuchó y sonrió.
porque ahora sabía que algo existía. Entonces hizo algo impensable. Renunció al trono, dejó su imperio, le dio el poder a Mansa Musa y dijo: yo iré otra vez. Esta vez no mandó soldados, mandó su vida. Parte 5. ¿Llegaron a América? Aquí empieza la polémica. Algunos dicen que llegaron al Caribe, otros a Brasil, otros incluso a México. Hay teorías de esculturas, palabras, rastros genéticos, pero nada es definitivo, solo silencio. Entonces, ¿por qué no lo sabemos? Porque la historia la escriben los vencedores. Europa dominó el mundo y contó su versión. ¿Y si África llegó primero? ¿Y si Colón no descubrió nada? ¿Y si él solo llegó después? Tal vez nunca sabremos la verdad. Tal vez esos barcos siguen en el fondo del mar. Tal vez llegaron y nadie los escuchó. Pero una cosa es segura. Hace 700 años, un emperador africano se atrevió a soñar más grande que todos y pagó con su vida. ¿Fue un loco o un genio? Tú decides. Si te gustan estas historias olvidadas, dale like, suscríbete y compártelo, porque mientras alguien escuche, la historia sigue viva. Yo soy Sara y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!